puso en mi corazón, y la verdad es que creo que todos lo necesitamos. Creo que todos somos necesitados, bueno, no solamente de esto, somos necesitados de todas las cosas en el Señor, amén. De Dios siempre vamos a tener una necesidad grande. Y por eso yo quiero platicar con usted acerca de estos pensamientos. Yo anhelo con todo mi corazón poder transmitírselos de tal manera que lo podamos captar en nuestra vida, pero más que cualquier otra cosa, que lo llevemos a la práctica, que podamos salir nosotros de este lugar llevando con nosotros el anhelo, el deseo de practicarlo, más que solamente conocerlo, porque conocer de las cosas de Dios, de la palabra del Señor es lindo, pero qué mejor que nosotros podamos practicar esa palabra. Si no, entonces es como tener un carro pero no echarlo a andar, ¿verdad? Teniendo la necesidad de hacerlo, amén. Entonces yo creo que nosotros debemos de tomar la palabra en nuestra vida, permanecer en ella, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Yo le titulé a este tema los cimientos del corazón. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte en la palabra que es extraordinaria, ¿no? Cuando el Señor Jesús habla, y yo quiero entonces que ustedes me acompañen al libro de Mateo. Ahorita le voy a dar exactamente el pasaje. Fíjese que anoté todo menos el pasaje, ¿verdad? Suele sucederme bastante seguido, pero es Mateo 11:29. Y si usted lo tiene, me dice amén, y de ahí vamos a partir. Que el Señor nos auxilie, que nos dé la revelación de su palabra también, por su Espíritu. Amén. Amén. Ok, ¿lo tiene? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, tal vez desde el 28, para siempre tener un poco de contexto, ¿verdad? Y entender de lo que estamos hablando. Dice la Biblia: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, dice esta versión en la Reina Valera de 1865, pero tal vez en la suya puede decir que es fácil, ¿verdad? Y ligera su carga. Ok, entonces, mira, hermano, yo sé que es un pasaje que muchas veces lo repetimos, que muchas veces lo tomamos, y especialmente cuando estamos tal vez cansados, ¿verdad? Estamos agobiados, puede ser de nuestro trabajo y de cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando le acercamos nosotros el zoom o la lupa a esto, debemos de ver algunas cosas tan importantes, tan interesantes, que el Señor nos deja ver en su palabra. Y yo por eso le titulé los cimientos del corazón, porque cuando el Señor habla, cuando el Señor Jesús, porque estas son palabras del Señor Jesús, tal vez algunas Biblias que están ahí en rojo, se va a dar cuenta que son palabras que están en rojo, quiere decir que el Señor las mencionó. Y Él dijo entonces: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero no lo dejó ahí, sino dijo que fuéramos mansos y humildes de corazón. Entonces quiere decir que tanto la mansedumbre como la humildad, con respecto a lo que yo estoy viendo aquí en la palabra, son cimientos que nosotros debemos de llevar en el corazón. Mire, yo en alguna oportunidad le platicaba a los hermanos, ¿verdad? A algunos hermanos, y si no pues a todos, ¿verdad? Pero le he dicho a algunos hermanos, especialmente los que juntamente conmigo pastoreamos en la iglesia, es decir, pesa sobre nosotros el llevar a la grey a lugares de delicados pastos, que nosotros necesitamos dos cosas en esta iglesia, y yo creo que todas las iglesias lo necesitan. Lo primero es la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, hermano, estamos fritos, ¿verdad? Sin la presencia del Señor no se llega a ningún lado. Sin la presencia del Señor uno no sabe a dónde va. Sin la presencia del Señor es como estar muertos.
sin la presencia del Señor es como un carro que uno le quita el motor. Así de sencillo. Y lo segundo es, yo les decía con estas palabras, porque así fue como el Señor lo puso en mi corazón, un buen trato. Un buen trato para la gente. Mire, usted puede llegar a un lugar lleno de gloria, lleno de bendición, pero si la gente es fría, si la gente no lo trata a uno de una buena manera, con un corazón afable, si la gente solamente terminando y se van, ¿verdad? O llegan y de lejos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que si va de malas, ¿verdad? Ni siquiera así, sino que así, ¿verdad? Entonces yo creo que no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas, por más que nosotros hagamos, hermano. Entonces me encontré con este pasaje, porque resonaron esas palabras. Yo le decía al Señor, en estos días, Señor, yo anhelo que dentro de la congregación donde nosotros estamos, realmente podamos vivir la gloria de Dios. Amén. Pero la gloria de Dios va acompañada de esto. Y entonces el Señor puso en mi vida y me habló a mi corazón, a mi mente, y me dijo, hay dos cosas que necesita siempre mi pueblo. Una es el que puedan venir a mí, que puedan darme todas sus cargas, y que después de ello entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mire, hermano, si algo es importante es que nosotros hagamos las cosas de corazón. Amén. Que no haya ninguna hipocresía en nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hablamos de hipocresía, podemos estar hablando de gente que está aprendiendo un montón y que está teniendo la cabeza llena de conocimiento, pero que sus obras le delatan en el sentido que no hace absolutamente nada, que no pone por obra nada de lo que está aprendiendo. ¿De qué me sirve a mí saber de la palabra? ¿De qué me sirve a mí saber de qué manera puedo yo agradar a Dios si no hago ningún esfuerzo por agradarle? Mire, eso es algo así como la famosa frase que tienen ahora, ¿verdad? Los jóvenes especialmente, ¿verdad? Y a veces uno también le dicen, por ejemplo, es que esas flores no van ahí. Ah, ya sé. ¿Verdad? Ya sé. Los zapatos están al revés. Ya sé. Te pusiste esa camisa y está toda arrugada. Ya sé. Esa es la frase famosa de ya sé. Yo le digo a mi hija cuando me responde así, le digo yo, mira, si supieras, no lo hubieras hecho. Porque ¿cómo va a ser eso? Si yo sé algo, si yo sé que hay algo que hacer correctamente, debo de hacerlo correctamente. Si no lo sé, simple y sencillamente debo de tener la humildad, porque eso es lo que el Señor tenía, humildad también, para poder decir, bueno, es que no lo sabía y ahora ya lo aprendí y voy a hacerlo. Eso es diferente a decir, ya sé, y seguir haciéndolo mal. Entonces, fíjense que cuando vemos este pasaje en las Escrituras, yo digo, qué tremendo, porque necesitamos entonces mansedumbre y humildad en el corazón. Ahora, yo quiero llevarlo a profundizar sobre eso. Y empecé a buscar algunas cosas que quiero transmitirle en esta noche. Una de ellas es la palabra aprender, que ahí aparece. Esa palabra aprender viene del griego mantano. Bueno, así lo leemos, ¿verdad? Pero saber si se pronuncia así. En el griego, la cosa es que es mantano, así lo escriben, y es la palabra 3129 para quien quiera buscarlo en el Strong Concordance. Y dice que denota, primero, aprender. Dice que es similar a ser un discípulo. Después de eso dice que es aumentar el conocimiento o crecer en el conocimiento. Frecuentemente dice es aprender por investigación o por observación también. Pero oiga esto me llamó mucho la atención. Dice, dicho de aprender a Cristo.
no simplemente la doctrina acerca de Cristo, sino al mismo Cristo. Es decir, un proceso de llegar no meramente a conocer la persona de Cristo, sino también de aplicar este conocimiento, a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles. Entonces ya ahí hay una diferencia terrible, ¿verdad? Significa también llegar a saber, y bueno, significa muchas otras cosas, ¿verdad? Dice, otra de los incisos es aprender por uso y práctica, es adquirir el hábito de o estar acostumbrado a. Entonces, mire, qué tremendo. Pero me llamó muchísimo la atención esto que dice aquí. Es no simplemente la doctrina acerca de Cristo. No se trata de saber acerca del Señor, porque mire, hermano, yo conozco gente que sabe del Señor, sabe de doctrina, sabe de la Biblia, se la sabe de pasta a pasta, sabe cómo llevar homilética, hermenéutica, sabe trazar un buen esquema para predicar, etcétera, cosa que a mí me cuesta, pero al final de todo, digo yo, ¿de qué sirve? Si nuestra vida no está en la práctica de todo aquello que nosotros conocemos. Mire, se lo voy a poner como un ejemplo. ¿Alguien de aquí tiene una carrera que haya sacado universitaria en su país? ¿Ninguno? Va, Rosana dice que es administradora de empresas, ¿verdad? Va, ¿alguien será universidad? Pues, aunque sea, va, ya hay varias manos. Pero ahora yo pregunto, tal vez no lo puedo tomar con mi cuñada porque ella está viviendo en México, pero lo voy a tomar con alguna de las hermanas. ¿Usted sí cerró la carrera? No, me faltó un poco. Va, le faltó un poquito. ¿Pero qué estudió? Arquitectura. Arquitectura. Mi pregunta es, ¿lo puede poner en práctica aquí? No. ¿Trabaja de eso? No. ¿Puede adquirir un trabajo de eso? No. ¿Sabe por qué? Hermana, ¿y usted qué estudió? Criminología. ¿Y en dónde? Aquí. Ah, bueno, pero usted entonces sí puede trabajar de eso aquí. No, yo me refiero a su país, allá en otro lado. No quiero poner de ejemplo yo, porque yo sí terminé, bendito sea el Señor, pero quiero poner el ejemplo entonces de la hermana Luz. Ella estudió arquitectura. Pero mire, hermano, cuando uno llega aquí, pero ni la cartilla de las vacunas le reciben a uno. Yo me recuerdo cuando llegamos nosotros por primera vez a Estados Unidos. Y llegamos y nos dijeron, hay que vacunar a la niña. Ay, nosotros felices, llevábamos nuestra cartilla de vacunas y dijimos, bueno, pues a ver que le pongan el resto. Nada, que el resto, la primera vez fueron 11 vacunas. Pero ¿por qué le decía yo si todas las que tienen? No, me dijo, pues eso no vale aquí. Entonces yo empecé a entender y dije, Dios mío, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es que nosotros sepamos de mansedumbre, pero no estemos poniéndolo en práctica. Porque eso es como tener todo el conocimiento, pero no poder trabajar en ello. Es como ser un gran arquitecto, pero jamás siquiera haber trazado una línea dentro de una construcción o dentro de alguna obra de arte o dentro de algo que compete a lo que él ha estudiado. Dios viene, o el Señor Jesús viene de vuelta por una iglesia, hermano, que no tenga una cabezota de este tamaño y un cuerpecito delgadito. Él viene por una iglesia que sea madura, por una iglesia que esté obrando dentro de lo que está aprendiendo. Entonces, cuando el Señor habla y dice que nosotros debemos de ser mansos, hermano, en nuestro corazón, está hablando no de aprender la doctrina solamente de Cristo, sino que nosotros podamos ir y empezar el proceso en el que aprendamos cómo se aplica esa doctrina, cómo nosotros debemos de conducirnos, hacia dónde debemos de ir, qué es lo que tenemos que hacer, pero caminando en ello.
Si el Señor nos dice entonces que debemos de ser mansos y humildes de corazón, nosotros debemos de empezar el proceso del cambio hacia la mansedumbre. El proceso del cambio hacia la humildad. Alguien puede, y regularmente sucede, ¿verdad? Tal vez no me voy a enfocar tanto en la humildad, porque a veces cuando hablamos de humildad, o cuando se habla de humildad, y de hecho eso es parte de lo que significa humildad, y es de una condición baja. Pero no solamente se trata de una condición baja, económicamente hablando, sino que la humildad va más allá todavía. Pero voy a esto: la humildad la relacionamos regularmente con alguien que no tiene suficientes recursos económicos. Pero hay gente, por ejemplo, que aunque no tenga suficientes recursos económicos, tiene un ego extraordinario. Entonces ya no es humilde, porque puede hacer que su condición físicamente hablando sí sea humilde, en el sentido de que no tiene lo suficiente, tiene una condición baja, pero su orgullo no le permite ser humilde en su persona, porque tiene una condición alta de egoísmo, tiene una condición alta ¿cómo se dice eso? De orgullo. Y entonces no tiene una condición baja que le permita ser humilde. Cuando uno no es humilde, es decir, es uno altivo, uno ya no aprende. Y cuando uno deja de aprender, entonces deja de hacer. Y uno deja de avanzar. Entonces por eso el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque la Biblia dice que Él aprendió obediencia, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué dice muerte de cruz? Porque usted se recuerda que en el tiempo de Él, morir en una cruz, hermano, era como el peor de los malhechores. De hecho, hubo dos que murieron junto de Él, siendo Él justo. Entonces, nosotros necesitamos aprender. Dígale a que tiene al lado suyo: necesitamos aprender. Es más, ¿sabe cómo? Dígale así: tú necesitas aprender. Así diga: tú necesitas aprender. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Bueno, ya le dije que necesitamos aprender humildad, y que la humildad es la que nos enseña a nosotros a seguir atendiendo a las palabras del Señor. Pero hoy quiero concentrarme en esto, en este cimiento del corazón que es la mansedumbre. La mansedumbre es algo extraordinario que nos va a servir a nosotros para avanzar de una manera pero tremenda en nuestra vida. Es más, yo creo que la mansedumbre no solamente nos enseña, no solamente nos lleva a nosotros a avanzar, sino que nos ayuda a nosotros a exhortar a otros. En el término que yo le he explicado que es exhortación, ¿verdad? ¿Sabe qué es exhortación? ¿Se recuerda qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Llevar a otro a un mejor nivel, o por lo menos al nivel donde nosotros estamos. Que obviamente debería ser mejor, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese entendido, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a revisar algunas cosas. Ya hemos visto ese pasaje tan precioso de Mateo 11:29, y entonces yo quiero iniciar aquí la prédica. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero que vayamos a analizar entonces lo que es mansedumbre, o qué significa mansedumbre, para poder entonces entender y partir y empezar a ver algunos pasajes tan hermosos. La palabra manso viene de una raíz griega que es praus, o está tildada aquí, o praus, o praos, podría ser también. Esa palabra lo que significa es ser apacible, ser pacífico, ser, como tercera implicación, es ser humilde, también está íntimamente ligado. Pero praus, oiga esto, denota alguien gentil, pero no gentil a la manera de como veían los judíos la gentilidad. Es decir, el gentil para los judíos era todo aquel que no tenía su religión, ¿verdad? Así lo veía.
Pero en este caso, el ser gentil es ser igual